¿Estás criando un adolescente? ¿Quieres que confíe en ti? ¿Que permita que le enseñes y que desarrolle inteligencia emocional? Entonces, este podcast es para ti. Mamás de Adolescentes Sub, un espacio donde platicaremos sobre los retos y las oportunidades de criar adolescentes y cómo acompañarlos y guiarlos en su experiencia en esta tierra. Mi nombre es Cintia Cruz Magro, Master Coach de Crianza certificada, familióloga, mamá de 4 y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Me acompañas? Hola, hola. Me encuentro reflexionando en cuanto a desde qué mentalidad estamos operando cuando nos encontramos con nuestros jóvenes. Y esto tiene mucha repercusión importantísima en la forma en que nosotros nos llevamos o actuamos con ellos. Y es que la manera en que pensamos acerca de algo afecta lo que sentimos y cómo reaccionamos ante la vida, ante las circunstancias y ante las dificultades. Y Carol Dweck es una investigadora que por años ha basado su investigación en descubrir y en observar las cualidades de la mentalidad. Y ella llama una mentalidad, la llama mentalidad de crecimiento y la otra la llama mentalidad fija. Y la importancia de esto radica con las palabras de Carol Dweck. Dice, durante 20 años mi investigación ha demostrado que el punto de vista que adoptas para ti mismo afecta profundamente la forma en que llevas tu vida. Entonces, la forma en que yo veo afecta cómo veo la vida y cómo llevo mi vida. Ella nos enseña que en la mentalidad fija, la creencia es que las cualidades humanas ya están determinadas y son inamovibles. Uno es inteligente o no lo es, uno tiene facultad o talento para algo y uno no lo tiene, ¿no? Esa es la mentalidad fija, ¿sí? Entonces, si podemos observar esta mentalidad fija, es como muy cerrada, como muy incapaz de desear moverse, porque entonces si ya todo es dado, ¿para qué me esfuerzo? En cambio, la mentalidad de crecimiento se basa en la creencia de que las cualidades se pueden cultivar por medio del esfuerzo. Se puede cultivar los talentos, las aptitudes y todo el mundo puede cambiar y crecer por medio de la dedicación y la experiencia. Y considera que el potencial de una persona es desconocido, que no sabemos y no podemos predecir qué pasa o qué va a pasar si una persona se dedica con pasión, esfuerzo y práctica en algo. Entonces, si nosotros vemos una mentalidad de crecimiento, nos ayudaría a que cuando no me sale bien algo, cuando no puedo hablar con mi hijo bien, me daría la capacidad de pensar, bueno, es algo que no he aprendido, es algo que no he practicado. Entonces me da la apertura, si yo tengo una mentalidad de crecimiento, a aprender, a desarrollar esa habilidad de escucha. En cambio, si tengo una mentalidad fija, me equivoco sin saber escuchar, ella me reclama que no me sabes escuchar, mamá. Y entonces yo me pongo o me sumo en esta tristeza o en esta decepción porque pues no sé escuchar, me lo reclama todo el tiempo ella y quizás otras personas a mi alrededor y me doy cuenta que es una habilidad que no he desarrollado y que probablemente como no nací buena escucha, pues ¿para qué me esfuerzo en aprender a escuchar? ¿Sí? ¿Puedes ver la diferencia? Entonces, cuando nosotros vemos esas diferencias y podemos empezar a aprender, nos vamos dando cuenta poco a poco, paso a paso, que nosotros tenemos la posibilidad de tener una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija. Y a mí me gusta enseñar mucho que no tenemos 100% una mentalidad fija y 100% una mentalidad de crecimiento. Las personas en general tenemos en algunas áreas mentalidad de crecimiento y en otras mentalidad fija. O sea, en algunas áreas creemos y confiamos en que sí podemos aprender, desarrollarnos, esforzarnos y que eso nos va a ayudar a mejorar. Y en otras áreas sentimos que no podemos. Sentimos que definitivamente no nacimos para eso y no podemos.
También es cierto que tendemos o tenemos cierta tendencia a una de estas dos mentalidades. Y así también nuestros hijos. Entonces, tendremos hijos que tienen mayor mentalidad de crecimiento y otros que tienen una mayor mentalidad fija. Ahora, la clave está en entender la diferencia una de otra y empezar a observar en dónde me estoy comportando como una persona con mentalidad fija y dónde me estoy comportando como una persona de mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija, en cuanto a los retos, los evitan. La mentalidad de crecimiento los disfrutan y los buscan. En la mentalidad fija, hablando de obstáculos, se cansan fácilmente y no quieren continuar, abandonan eso que estaban haciendo. Y en la mentalidad de crecimiento persisten, a pesar de que hay obstáculos, a pesar de que a lo mejor se dan cuenta que tuvieron retroceso en algunas cosas, pero aún así siguen adelante. En la mentalidad fija, el esfuerzo se ve como inútil y negativo. O sea, como esta idea de si me esfuerzo es porque no soy bueno, no tengo talento o no soy capaz y por eso, o sea, no debería de esforzarme. O sea, lo natural es que no me debería de costar esto, ¿sí? Y en el esfuerzo, cuando tenemos mentalidad de crecimiento en esa área, lo vemos como el camino al éxito, como si me sigo esforzando, pues puede ser mejor y voy a poder lograr más. En cuanto a la crítica constructiva, en mentalidad de fija, ignoramos esa crítica, no nos gusta, nos destruye. Y en cuanto a la mentalidad de crecimiento, la crítica constructiva, pues nos permite aprender de ella, crecer, darnos cuenta que siempre hay áreas de mejora y entonces crecemos. Cuando tenemos mentalidad fija, vemos los éxitos de los demás como amenazantes para nosotros y en la mentalidad de crecimiento vemos esos éxitos como lecciones que nos inspiran y que pueden ayudarnos a crecer. Y entonces podemos ver, como les decía, que la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento no las vamos a tener en todas las áreas. O sea, hay áreas en mi vida en las que voy a tener una mentalidad fija y en otras de crecimiento. Lo importante es aprender a reconocer en qué áreas sí he podido desarrollarme y en qué áreas todavía estoy un poco atorado o atorada y quiero empezar a trabajar en ellas. Por ejemplo, en mi caso, tengo una mentalidad más fija en cosas específicas de mi día a día, como cocinar, como hacer ejercicio. Esas cosas siento que me cuestan más trabajo y tengo esta sensación como de, eso es muy complicado, es difícil hacerlo. Y entonces mi mente claramente en esas áreas todavía necesito seguirla aumentando. Nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de ir creciendo nuestra mentalidad y de ir cambiando poco a poco nuestra mentalidad fija en nuestra mentalidad de crecimiento. Y una área en la que yo personalmente he crecido mucho es en manejar mis emociones. Cuando yo era mucho más joven, tenía esta creencia en mí misma de que yo no podía manejar mi enojo. Yo era enojona y no había manera en que yo pudiera no ser enojona. Entonces era así como, bueno, esto es parte de mi personalidad, es parte de quién soy, no hay manera de cambiarlo. Entonces, ni siquiera me voy a esforzar porque no puedo. Obviamente, esta mentalidad fija que tenía yo alrededor de ser enojona no me ayudaba. Llegó un punto de mi vida que por muchas razones yo no me sentía bien con mis emociones que estaba teniendo en ese momento. Todavía me veía como una persona enojona. Y me acuerdo muy claramente que yo oré a Dios y le pedía y le decía, Padre Celestial, ayúdame por favor a saber qué más me falta. Y era una plegaria a entender qué más necesitaba yo para poder cambiar cómo me sentía como madre. Y también en mis día a día las cosas no salían como yo quería y eso me frustraba mucho y no sabía cómo manejar mi frustración, mi enojo. Y entonces la respuesta que recibí cambió mi vida
por completo, porque la respuesta que recibí fue busca un mentor. Y en el momento en que yo decido que era necesario buscar a alguien que me ayudara, alguien que supiera cómo hacer esto, porque claramente yo no sabía cómo hacerlo, empecé a investigar mentores y empecé a buscar personas en internet que yo decía, bueno, puedo encontrar a alguien que me pueda ayudar. Y estamos hablando de hace varios años. No había tantas redes sociales como ahora y tampoco había tanta información en cuanto a este tipo de temas. Yo estuve investigando diferentes tipos de mentores y la mentora con la que yo me conecté fue una coach que se llama Jody Moore, que a la fecha sigue siendo mi coach. Ella es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también y es una coach de vida. Y cuando yo llegué con ella, llegué casi casi por accidente, porque me acuerdo que en mi búsqueda de mentor me empecé a atrever a buscar un mentor en inglés, porque no sentía que encontraba a un mentor en español. Eso era lo que estaba pasando. No sentía que encontraba con alguien que resonara con su mensaje en español en aquellos años. Ahora pienso que hay mucha gente muy, muy capaz y muy buena y muy preparada haciendo cosas muy bonitas e interesantes en español, pero en aquella época no encontraba yo todavía a alguien. Entonces empecé a buscar y me metí a diferentes conferencias, a summits, a experiencias distintas con diferentes personas. Y recuerdo perfectamente cómo encontré a Jody Moore. Estaba en un grupo de Facebook de una conferencia, que generalmente estas conferencias en inglés, aparte de dar la conferencia y todos los presentadores, tienen un grupo de Facebook donde las personas comentan y hacen preguntas. Entonces, yo estaba en ese grupo de Facebook tratando de encontrar algunas respuestas. Y recuerdo que una pregunta de una mamá que estaba en ese grupo me llamó muchísimo la atención. Y yo dije, a ver, esta persona. Vi su pregunta, era una persona, una mamá que se sentía muy, muy triste, muy preocupada por muchas cosas de sus hijos. No recuerdo muy bien cuál era su preocupación, pero recuerdo que alguien le responde y le dice, yo conozco a alguien que te puede ayudar con eso. Y pone el link para la página de Jody Moore, que en esa época se llamaba Be Bold. Yo dije, wow, o sea, si hay alguien que me puede ayudar con eso, yo también quiero. Le doy clic, llego a la página de Jody Moore, me entero que es miembro de la iglesia, me entero que es coach de vida y empiezo a escuchar su podcast. Hoy ella tiene un podcast de más de 300 episodios, pero en aquellos años, no sé, no llevaba ni 100 todavía cuando yo descubrí a Jody Moore. Entro, empiezo a escuchar a Jody Moore y de verdad iba resonando cada episodio, cada episodio, cada episodio, iba resonando más y más y más con lo que ella estaba compartiendo. Y entonces yo le dije a mi esposo, creo que ya encontré mi mentora. Y me meto a su programa y empiezo a aprender de ella. Mucho de su trabajo es precisamente la mentalidad, la mente, cómo funcionan los pensamientos. Ella se dedica mucho a esa parte. Estudiaba con ella las charlas que daba, los coachings que hacía con diferentes clientes y poder verlo y poder aprender su... Ella tiene una mentoría grupal, todo el tiempo está entrando personas. Y entonces esto estaba yo aprendiendo y dije, wow, o sea, es impresionante que yo aprendiendo a manejar mis pensamientos y mi mindset, mi mentalidad, pueda lograr todas estas cosas. Y empecé a trabajar en mi mente, en mis pensamientos, en la forma en que yo reaccionaba, en la forma en que los pensamientos me hacían sentir. Y me empecé a dar cuenta como yo mucho de lo que sentía y hoy por hoy, entonces, después de tanto que he estudiado, me doy cuenta que no todo lo que siento viene de mis pensamientos. Sin embargo, sí, mi pensamiento tiene mucho poder en cuanto a mucho de lo que siento y también puede alimentar lo que estoy sintiendo en ese momento, que puede venir de otro lugar. Entonces, claro, el pensamiento es básico y fundamental para que nosotros estemos regulados, estemos bien y estemos aprendiendo a manejar el enojo, el miedo, la frustración. Entonces, cuando yo empiezo a aprender todas estas cosas de mi coach,
me empiezo a dar cuenta de que había un camino y de que era posible que yo pudiera dejar de ser enojona a través de trabajo, esfuerzo, entendimiento, conciencia, mucho más conciencia de cómo estaba pensando, de cómo estaba sintiéndome. Pude empezar a cambiar esta creencia de que yo era enojona. Y me pude dar cuenta de que sí, tengo una tendencia al enojo, eso es claro, pero yo no era enojo, no era yo, era una parte de mí, pero no era yo. Y también me pude dar cuenta de que era posible cambiarlo. Cuando me di cuenta que era posible cambiar eso y dejar de verme a mí misma como una mujer enojona, y pude creer y generar una mentalidad de crecimiento al respecto, fue fantástico. Hoy lo veo como uno de mis grandes logros de mi vida, a base de esfuerzo, de dedicación, a base de trabajo con mi coach, a base de aplicar las herramientas, los procesos que ella nos sugería y a base de seguir trabajando con otros mentores. He podido llegar hoy a decir que yo no soy enojona. Yo soy una mujer que siente intensamente, una alta sensibilidad le llaman, y precisamente por eso el enojo lo siento de una manera muy grande que me sobresalta, ¿sí? Sí lo siento. Mi enojo era solamente un simple reflejo de heridas y de no saber cómo manejar mi pensamiento y de cómo manejar y procesar mis emociones. A lo largo de mi vida, de los más recientes años de mi vida, me he dado esa oportunidad de creer que puedo cambiar. Esta semana le preguntaba a mis hermanos, a mis padres, qué cosas veían en mí y qué historias tenían alrededor de esas cosas. Por ejemplo, mi padre decía, es que eres una mujer servicial. Mi madre me decía, eres una mujer sabia. Mis hermanos me decían, eres una mujer espiritual, una mujer de fe. De estas cosas que ellos me compartían, yo les preguntaba, bueno, ¿qué les hace pensar que soy así? ¿Qué historias, qué actitudes, qué acciones he tenido yo para que ustedes piensen eso de mí o vean eso en mí? Y me empezaron a compartir varias cosas, pero lo que quiero resaltar de esto es que estas cosas que ellos empiezan a ver en mí estaban abajo de esta parte enojona mía y no se notaban mucho, resaltaba más esta parte. Y hoy por hoy puedo decirles que todas esas cualidades que notan mi familia en mí es porque las he desarrollado en los últimos años. He aprendido a escuchar, me decía uno de mis hermanos, sabes escuchar. Y eso también lo desarrollé. Y muchas otras características he desarrollado porque he tenido una mentalidad de crecimiento en estas áreas. Y te lo comparto por eso, por el hecho de que hay cosas que no nacimos teniendo. Eso es cierto. Hay personas que nacen con mayor capacidad de escucha, con mayor capacidad de resiliencia, de felicidad, de capacidad para manejar sus emociones. Es cierto. Realmente nosotros como seres humanos traemos ya ciertas cosas, pero hay otras que vamos desarrollando. Y hay otras que están escondidas detrás, sí, detrás de ciertas actitudes, como decía ahorita, ¿no? A lo mejor hay muchos de estos dones, yo ya los tenía, pero no se veían porque estaban ocultos detrás de mi enojo. Y eso, si lo aplicamos a los adolescentes, quiero que lo veamos así. Si lo aplicamos a ellos, quiere decir que hay cosas en ellos que no se pueden ver porque las tapan ciertas cosas que están haciendo y a lo mejor muchos de ellos creen que no las pueden cambiar. Esta mentalidad de crecimiento no se trata de querer ir a buscar al otro y decirles que tienes que cambiar tu mentalidad y ser diferente. Se trata más bien de primero yo como mamá empezar a cambiar mi mentalidad en las áreas que me está costando con mi adolescente. Cambiar mi mentalidad de que no sé cómo comunicarme con mi hijo, con mi hija. Cambiar mi mentalidad en cuanto a no sé manejar mi frustración, mi coraje con él o mis miedos. Todo eso es algo que se puede desarrollar.
si nosotros tenemos la mentalidad de crecimiento, de que es posible. Y en el caso de nuestros hijos, es importante, es valioso que les enseñemos este principio, que les enseñemos que existen estas dos mentalidades y dependiendo de donde ellos estén, van a poder lograrlo. Ahora, no solo es el esfuerzo, como dije, también es el deseo y también es el buscar nuevas alternativas. Porque yo puedo tener el deseo de cambiar ciertas cosas o de mejorar en cierta área, pero si yo no pongo el esfuerzo, pues no voy a mejorar. Pero si no tengo el deseo, pues no voy a empezar a hacerlo, ¿no? Entonces el deseo es básico. El siguiente paso es el esfuerzo que voy a poner para hacerlo. Y cuando yo pongo mucho, mucho esfuerzo en algo y veo que no lo consigo, puedo desanimarme. Pero entonces aquí viene la clave del mentor. Hay veces que voy a necesitar ayuda. En algunas cosas no voy a poder sola. Y a veces creemos que sí podemos solas. Y claramente tenemos la ayuda del Espíritu y tenemos la ayuda de Cristo. Y eso es fundamental. Siempre va a ser fundamental. También hay personas que han investigado, que han hecho trabajos importantes como Carol Dweck en este caso, o como mi coach Jody Moore, que se han preparado, como yo misma, que me he preparado por muchos años para poder ayudar a otros. Entonces, hay personas que han hecho este trabajo y que en base a este trabajo nosotros podemos apoyarnos para seguir desarrollando. Para mí esta historia de Busca un mentor es una de mis historias más personales, que más han cambiado mi vida. Porque cuando yo lo estaba haciendo todo de acuerdo a mi mente, todo lo que estaba dentro de mí y no podía lograr cambios, claramente ya no era suficiente mi deseo y mi esfuerzo. Ya necesitaba nuevas estrategias, nuevas formas de hacerlo y yo no las conocía, yo no las sabía. Entonces, con nuestros hijos es igual, podemos decirles, ¿tienes el deseo de cambiar algo? Y ellos pueden decir, sí, sí quiero cambiar esto o que sí quiero mejorar en esto. Y entonces vemos que se esfuerzan, vemos que se esfuerzan, vemos que se esfuerzan y vemos que no pueden. Entonces es tiempo de cambiar la estrategia. Y ya sea que yo les muestre un camino diferente y ya sea que ustedes estén abiertos, pero estar abierto depende también de esta mentalidad de crecimiento. Si yo no tengo esta mentalidad de crecimiento, difícilmente voy a estar abierto a un cambio, a un mentor. Una pregunta que tengo para ti que vayas pensando es, ¿en qué áreas tienes mentalidad de crecimiento? La otra pregunta es, ¿en qué áreas tienes una mentalidad fija? Y pueden ser muchas en ambas direcciones. Para fines de este podcast y de este episodio, yo te voy a invitar a pensar en qué áreas de mentalidad fija necesitas cambiarla a mentalidad de crecimiento para poder ayudar a tu adolescente. Podemos ver pensamientos parecidos a estos. Cuando no puedo comunicarme con él, me siento más débil, me siento derrotado. Cuando mi hijo me critica y me dice que soy mala madre o que no sé hacer las cosas o que no sé nada, eso me hunde. Cuando quiero enseñarle algo y veo que no puedo enseñarlo, pienso, no sé cómo hacer esto, no soy buena para enseñar esto, no tengo lo que se necesita para criar a este hijo. Todo esto me está impactando en la forma en que me muestro hacia mi hija o mi hijo. Y aquí puedo ver claramente áreas en las que estoy teniendo una mentalidad fija, en las que no estoy dándome ese espacio de decir, bueno, es posible que no sepa escuchar, pero puedo aprender. Es posible que me la pase juzgando a mi hijo y que tenga razón, pero es posible que pueda yo dejar de juzgarlo y aprender a verlo desde su valor. Es posible que yo pueda dejar de enseñarle de una forma en que no está aprendiendo o que no quiere aprender y puede ser que pueda yo encontrar una manera en que sí quiera aprender. Entonces, esto es abrirnos a la mentalidad de crecimiento, ver el fracaso como una oportunidad. Entonces, fracasé en este intento de comunicarme con mi hijo, pero eso no quiere decir que no pueda comunicarme con él, sino quiere decir que necesito encontrar otra manera.
A lo mejor esto que me está diciendo mi hijo de que no lo sé escuchar o de que no lo entiendo es una crítica hacia mí, pero en lugar de verlo como una crítica negativa, lo puedo ver como una crítica constructiva y decir, bueno, a lo mejor ahora lo que necesito es aprender a entenderlo, aprender a ver más allá de lo que mis ojos están viendo. Y eso todo es posible hacerlo. Este reto que tengo con mi hijo me va a ayudar a crecer, a conectarme más con Dios, a conectarme más conmigo, a conectarme más con mi esencia como persona, que es lo que te decía hace rato, ¿no? Cuando yo empecé a hacer este trabajo, mi trabajo interno, empecé a dejar de ser enojona. Aprendí a manejar mi enojo y entonces empecé a tener más capacidad de ver mis dones, de conectar con ellos, de conectar con mi sabiduría interior, de conectar con mi fe, de conectar con mi entendimiento, de conectar con mi curiosidad hacia los demás. Y entonces empezó a ser muy diferente mi forma de escuchar, mi forma de ver a las personas. Y esto es algo que te comparto, porque si tú tienes una mentalidad de crecimiento o deseas empezar a construir una mentalidad de crecimiento, el éxito que yo tuve está al alcance, tú puedes decidir cambiarlo. Puedes crear en tu mente esa capacidad de decir, puedo aprender, puedo desarrollar. La otra es que nuestros hijos absorben nuestra mentalidad. Así que mientras más mentalidad de crecimiento demostremos y actuemos desde esa mentalidad, es mucho más fácil que nuestros hijos también desarrollen esa capacidad y esa mentalidad. He trabajado con muchísimas mamás, pero una de ellas hace poco me dijo, mi hijo se siente muy contento de verme aprender. Y cuando yo le dije que estaba aprendiendo a ser una mamá mejor para él, mi hijo se puso feliz y estuvo más abierto a escucharme, a platicar conmigo. Y eso fue tan bonito escucharlo, como una mamá con una mentalidad de crecimiento, de decir, voy a aprender más de cómo conectarme con mi hijo. Al que su hijo se enterara de eso, hizo que su hijo mismo cambiara su mentalidad y viera a su mamá con otros ojos y estuviera dispuesto y abierto a aprender también de su mamá. Me parece fascinante cómo nosotros les damos nuestra mentalidad a nuestros hijos. Te dejo 4 puntos para que puedas empezar a hacer este camino de mentalidad, a cambiarlo. Uno es reconocer el área en donde te gustaría crecer. 2 es buscar los recursos que te ayuden a aprender eso que quieres aprender. 3 es practica esos nuevos aprendizajes. Siempre le digo a mis clientes, es como un deporte, como un arte, se tiene que practicar para desarrollar. Y 4, rotéate de personas que te puedan enseñar o te puedan modelar esto que quieres aprender. Y esa es la manera en que en que tú podemos empezar a crecer con esta mentalidad nueva de crecimiento, creyendo que todo es posible, creyendo en nuestros hijos, creyendo que podemos cambiar, observando cuando se manifiesta nuestra mentalidad fija y realmente dándonos la oportunidad de practicar la mentalidad de crecimiento de manera constante y consciente. Carol Dweck nos dice, la gente con mentalidad de crecimiento no solo busca los desafíos, se crece ante ellos. Cuanto mayor sea el reto, tanto más se superan. En ocasiones, la gente con mentalidad de crecimiento se crece tanto que consigue lo imposible. Hoy quiero dejarte con eso. Quiero dejarte con esta idea de que puedes conseguir lo imposible cuando empiezas a cambiar tu mentalidad. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Bye bye. Gracias por llegar hasta aquí. Si algo de lo que has escuchado en este podcast resuena contigo y te interesa trabajar en tu transformación como mamá,
o en tu relación con alguno de tus hijos, yo te puedo ayudar. Mándame un mensaje directo en Instagram o Facebook a Mamás en Transformación y nos pondremos de acuerdo para una mini sesión gratuita. Hasta pronto.